poquito acerca de algunas observaciones en este texto. Padre, gracias por esta tarde, gracias por todo lo que nos das. Sabemos, Señor, que eres un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor y de bondad, un Dios que nos ayuda tanto y nos da tanta gracia. Pedimos, Padre, que abres nuestras mentes a leer tu palabra, Señor. Que esto no sea simplemente palabras en una página, Señor, pero que podemos entender esta es tu palabra y es una palabra viva y eficaz, Señor, una palabra que debe de no solamente ser estudiada, Señor, pero nos lleva a transformación. Entonces pido, Padre, que al mirar estas palabras, que hables, Señor, a nuestros corazones, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Y otra vez, gracias, Señor, por esta oportunidad. Es una oportunidad que algunos otros creyentes en diferentes países no tienen. No tienen acceso a una Biblia en la manera que nosotros tenemos acceso. No tienen acceso a un edificio y un lugar, Señor, para reunirse juntos, para estudiar la Biblia. Incluso algunos al reunirse enfrentan, Señor, persecución. Y pedimos por esos hermanos en la fe en lugares en el mundo donde son matados, Señor, son encarcelados por su fe. Pedimos que estés con ellos, ayúdelos, Padre, deles ánimo y fuerza. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 6. Vamos a empezar con el versículo 1. Y voy aquí a escoger un highlighter y voy a estar marcando al leer estos pasajes. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad y los hombres en la tierra, de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Continuando en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus compañeros. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia.
Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte una arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos de y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera lo harás: de 300 codos a 135 metros la longitud de arca, de 50 codos, 22.5 metros su anchura, y de 30 codos, 13.5 metros su altura. Les harás una ventana que termina a un codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne de que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Entonces, ahí está la historia, ahí está el texto bíblico. Entonces, vemos varias cosas, ¿no? Las cositas que queremos apuntar aquí. Vemos, una de las cosas que traté de hacer es poner un highlight en los diferentes caracteres de la historia, ¿no? So, vemos hombres, vemos, ¿qué más? Vemos ahí está. Hombres, vemos hijos de Dios, hijas de los hombres, vemos Señor, Espíritu. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a ver cuáles son las diferentes los personajes que vemos aquí en esta historia, cuáles individuos vemos aquí. Una de las cosas es que vemos la humanidad. Entonces aquí aconteció cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Está hablando de la humanidad colectiva, ¿no? Que está hablando de esa humanidad creciendo y que la gente está pues multiplicándose. Y luego de ahí vemos que habla acerca de las hijas del hombre aquí. Vemos ese texto. Vamos a ver una división entre los hijos de Dios y luego las hijas del hombre. Estas hijas de hombre eran las mujeres que son nacidas de estos hombres que están multiplicándose, la gente se está multiplicando. Ahora, estos hijos de Dios, hay diferentes
interpretaciones de qué significa estos hijos de Dios. Entonces, en 2 semanas cuando entramos a la teología vamos a hablar un poquito más, pero les doy las 3 como diferentes perspectivas o interpretaciones de qué está pasando aquí con estos hijos de Dios. Tenemos que quizás pueden ser ángeles caídos, ¿no? Esa es una de las seres angélicos. Esa es una de las perspectivas. La otra es que quizás son gobernantes humanos. Entonces y cuando empecemos a hablar de esto un poquito más, se usa algunos textos cuando habla de hijos de Dios para reyes que quizás son eso. Vamos a hablar un poquito de eso. Y luego la otra perspectiva es algunos eruditas o algunos teólogos piensan que quizás está hablando acerca de la línea setia o la línea de Set. Entonces, esas son las 3 perspectivas. Como dije, hoy no vamos a entrar muy profundo en eso, pero en las semanas que vienen vamos a descubrir las diferentes perspectivas, cuáles son los textos que usan los diferentes teólogos que tienen las diferentes perspectivas. Y luego de ahí vamos a hablar acerca de qué debemos de entender teológicamente de lo que se está presentando aquí, que yo creo que es lo más importante. Ahí, vemos ahí hijos de Dios y contrastado con hijas del hombre. Y luego vemos que eran hermosas, tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces estos hijos de Dios desean y tomaban estas mujeres como sus esposas. Esta conducta acelera la decadencia moral de la humanidad. Es lo que se nos está comunicando aquí. Y lo vemos en el versículo 3, ¿no? Donde Dios dice esto acerca de bajar el número de los años de la vida de la gente. Vimos en el capítulo 5 estos números enormes de la vida, y luego Dios aquí dice no van a vivir más de 120 o 120 años. ¿120 o 120? ¿Sí? 120 años. Entonces, de ahí vemos, y aquí usa esta palabra gigantes aquí, pero otras traducciones usan la palabra Nefelim. Es quizás algunas de sus traducciones lo usan. Estos son descritos como héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces otra vez vamos a hablar un poquito más de eso en las semanas que vienen, qué es la perspectiva de eso. Vemos algo interesante que dicen que estos gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y luego dice algo interesante, y también después. Eso es algo que queremos notar ahí también, en aquellos días y luego después. Y luego vemos que no necesariamente son presentados como seres inmortales, ¿no? Son una evidencia de una sociedad violenta y corrompida. Entonces estos gigantes también son sujetos, como todos, al juicio divino. Entonces vemos eso ahí, y como dije, vamos antes. ¿Qué sabemos de esa palabra específicamente de Señor cuando tiene esas mayúsculas? ¿Qué nos está diciendo? Una persona, sí, pero está usando un nombre específico. ¿Cuál es el nombre que está usando? ¿Se recuerdan? Dios está usando el nombre Yahweh, el Yahweh. Está usando
que es Jehová, ¿no? Yahweh. Y esto significa ese nombre personal de Dios, ¿no? Entonces, este es el nombre personal de Dios. Um, y eso se contrasta con cuando vemos a veces esta palabra Dios, y vamos a ver que se usa Dios también en otros. Estamos usando la palabra ahí, esta palabra Elohim, esta idea de un ser. Un ser celestial, pero también se usa de Dios esta palabra Elohim. Pero lo que estamos viendo en estos pasajes aquí es específicamente una palabra, esa palabra Yahweh, o también se puede usar la palabra Adonai. Adonai. um, y esto es un nombre personal para Dios. Y la razón, esto es un poquito de como trivia, ¿no? Esta palabra Adonai es una de las palabras que se usa cuando, como en el pueblo judío usaba esta palabra Adonai, cuando estaba hablando de esta palabra Yahweh, porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios. No sé si han escuchado eso, pero incluso en mi clase de hebreo, el profesor, él nos dijo, ustedes lo pueden hacer como quieren, pero él en sus estudios hebreos, sus profesores y maestros le enseñaron no decir o pronunciar el nombre del Señor, ese nombre de Yahweh. Entonces él usa la palabra Adonai cuando se ve esa palabra. Y para algunos es una forma de respeto. Tradicionalmente la razón que hacían eso era porque en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, los nombres eran muy importantes. Entonces, pronunciar un nombre equivocado o de una manera equivocada era una falta de respeto para esa persona. Los eruditas hebreos, judíos, no querían pronunciar el nombre de Dios porque ellos tenían el temor que quizás iban a pronunciarlo de una manera incorrecta, y en hacer eso, pues deshonrar al Señor. Y eso es una tradición judía que ellos hasta ahora todavía usan. Un poquito de trivia, si un día alguien te pregunta eso. Y eso es algo interesante. Yo pensé que era interesante. Eso es lo que vemos aquí, repetido una y otra vez el Señor. Entonces, aquí en este contexto, ¿qué está haciendo Dios? Él es el creador presente, ¿no? Como juez. Entonces, Él va a estar juzgando la tierra. Entonces, ese es el rol que vamos a ver, el carácter o la característica que vamos a ver de Dios en estos pasajes. Vemos que también Él ve la magnitud del pecado en estos textos. Vemos este lenguaje de arrepentirse, que Él se arrepiente, está afligido en ver cómo ha crecido el pecado. También vemos que Él declara límites a la vida humana. Eso es otra cosa que hace Dios. Ahí pone ese límite de 120 años. Entonces vemos también que Él va a borrar la humanidad. Entonces Él anuncia su juicio. Otra vez lo vemos como un juez en estos pasajes. Pero a la misma vez, y esto es algo, otra vez, iglesia, que lo tenemos que ver una y otra vez en esos pasajes, vemos la gracia de Dios. Porque ¿qué hace? Ve a Noé. Y por medio de Noé va a demostrar su gracia. Incluso va a dar gracia a Noé por medio de esa arca. Entonces, ahí eso nos lleva a la otra persona que vemos aquí, es Noé, ¿no? Vemos a Noé allí. Este es el último representante fiel de la genealogía setia o de Set. Él haya gracia, favor ante los ojos del Señor, es lo que hemos visto. Halló gracia ante los ojos del Señor.
Entonces, de ahí vemos, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, vemos que era justo, perfecto entre sus compañeros. Y Noé siempre andaba con Dios. ¿Dónde vimos esa palabra, andar con Dios? ¿Con quién? ¿Quién más? Enoc, con Enoc, solo vimos con Enoc también. Entonces eso va a ser algo clave porque cuando empecemos a hablar acerca de la teología, ya sabemos cuando estudiamos esta palabra con Enoc, esos principios teológicos también se van a aplicar con la vida de Noé y eso va a ser importante porque estamos hablando acerca de una vida relacional con Dios, ¿no? Entonces ahí vemos eso. También se nos presenta muy brevemente, pero se nos presenta los nombres Sem, Cam y Jafet, que son los hijos de Noé, o ellos también están aquí en esta historia, ¿no? Ujú. Ok. Mm, sí, sí, sí. No, eso es una buena pregunta y quizás al estudiarlo podemos notar eso y pues ir a ver qué está pasando aquí. Um, Inicialmente, porque esa es una buena pregunta, inicialmente una de las cosas que yo creo que queremos estudiar ahí es el afecto del pecado solamente afecta el hombre o afecta a toda creación. Entonces, al estudiar la teología, esto va a ser algo quizás clave para entender el impacto del pecado en toda la creación. Porque no solamente es el hombre que está impactado aquí, como dices, que están sujetos al hombre, pero también que toda creación está corrompido por el pecado. No solamente, la humanidad, pero también la tierra está maldita. Y eso incluye los animales que viven en la tierra. Eso es todo lo que Dios ha creado está impactado por el pecado. Y una de las cosas, y esto es algo que he estado pensando mucho hoy, precisamente, acerca de esta idea del pecado, porque um, hay un Instagram como influencer popular, el predicador popular, que está predicando unos mensajes que han ganado mucha atracción acerca de um, nosotros no debemos de no debemos de usar el término pecador si somos cristianos. Entonces, sí suena muy bonito, ¿no? La manera que lo explica y todo, pero empecé a pensar en esa implicación. Y una de las cosas que estaba pensando es nuestra idea de pecado, ¿no? Una de las cosas que fuimos aprendiendo cuando vimos la idea del pecado original, de ser nacidos pecaminosos, no es tanto el acto de pecar como la naturaleza del humano que es pecaminosa. Entonces, el énfasis en ese tipo de teología es el acto muchas veces del pecado, pero realmente lo que debemos de entender es una maldición, es algo que el hombre está nacido con este pecado y eso corrompe no solamente el hombre, pero como hemos visto en los pasajes pasados, eso impacta
incluso la creación. Y la creación incluye los animales. Pero también podemos estudiarlo un poquito más en las semanas que vienen. Esa es una buena pregunta. Y ver cuáles son las implicaciones de eso y por qué. Y el porqué del ganado, los reptiles y las aves. So, es una buena pregunta y podemos hacer más research en eso en las semanas que vienen. Entonces, ahí vemos diferentes personas, incluso animales, reptiles, aves, caracteres individuales en esta historia. Y vemos un poquito de lo que están haciendo. Una de las cosas para notar aquí en la sección de quién habla y quién actúa es que Dios es el principal orador en estos textos. Él es el que está obrando, Él es el decidor de lo que está pasando aquí. Pero también vemos acciones de otras personas, vemos los hijos de Dios actúan de una manera que no agrada a Dios. Noé no necesariamente habla aquí, pero vemos por medio de la descripción que él permanece fiel, que él es alguien que está viviendo una vida que le agrada a Dios y está caminando con Dios. Entonces vemos esas cosas aquí. Y luego en estos versículos vemos en el 10 para adelante, vemos a Dios dando directivas ahí a Noé en cómo construir esta arca, ¿no? Entonces esas son algunas cosas que estamos viendo en estos pasajes. La segunda pregunta que tenemos es ¿qué resalta o se repite? Entonces hay algunas cosas y para cada uno de nosotros va a haber diferentes cosas, como el hermano le resalta esto, ¿no? De los ganados, los reptiles, los animales, las aves del cielo. Vemos eso. Pero aquí hay algunas otras cosas que resaltan. Mira lo que dice aquí. Los hijos del Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces vemos algunas cosas, vamos a poner, eran hermosas también. Hay tres cosas aquí, vieron, hermosas y tomaron. Vamos a ver, aquí está el pop quiz, ¿ok? Esas palabras de bueno o hermoso, ver, y luego bueno, hermoso y luego tomaron. ¿Dónde hemos visto un patrón así como ese? Vamos a ver. ¿Dónde lo hemos visto? ¿Cómo? Cuando Eva fue tentada. Ella vio la fruta, era bueno, hermoso, y luego ¿qué hizo? Tomó. Entonces, ese patrón lo vemos otra vez aquí también. El ver es bueno y el tomar. Hermano, no sé si es allá, si lo pueden oler ahí, pero yo huelo gas. No sé si lo huelen por ahí, pero solamente para decirle al hermano Proudy o al hermano si pueden chequear allá, porque ahí, está haciendo un ruido el aire acondicionado y no sé si... porque aquí huelo gas y no quiero que algo pasa, ¿no? Entonces, ahí vemos ese patrón, ¿no? El ver, bueno, tomar, y ese primer acto de rebelión que vimos en el capítulo 3, lo vemos aquí. Eso es algo interesante, ¿no? Queremos notar eso porque al estudiar la teología, ¿por qué este patrón se está repitiendo otra vez? Hay algo ahí que necesitamos entender de la manera que el pecado quizás nos afecta, quizás somos tentados. ¿Cuál es ese patrón? Eso es algo. También vemos un contraste en esa palabra de ver. Los hijos de Dios ven belleza, pero también, ¿qué vemos de Dios? Esa palabra de ver se usa de Dios también, que Dios ve, pero Él ve la corrupción. Entonces hay un contraste ahí
Y eso, el contraste de ellos ver belleza, de Dios ver corrupción, eso se contrasta con lo que hemos visto usado, esa palabra usada en Génesis capítulo 1, cuando Dios que ve su creación y cuando Él ve su creación, Él dice que es bueno. Entonces aquí hay un contraste también en esa palabra ver. Hay algún lenguaje repetido aquí de la maldad. Él ve que la maldad era mucho. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves, porque me pesa haberlos hecho. So, vemos la repetición de maldad y mala también, que me pesa. Ahí vemos eso repetido. Varias veces sentir tristeza, le pesó haber hecho al hombre. So vemos esa repetición ahí de la condición de la humanidad, de la creación. So eso es algo también que queremos notar, porque una de las cosas que sabemos de textos bíblicos, cuando algo se repite, es importante. Okay, es importante. So, eso se está repitiendo una y otra vez ahí. Vemos eso lo mismo con la idea de violencia. Vemos que la tierra está llena de violencia aquí, la tierra llena de violencia. Porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Vemos también esta idea de destruirlos, está repetido una y otra vez. Ese es el juicio de Dios que Él va a destruir. Entonces, y también hay una repetición de la obediencia. Dios hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, caminó con Dios. Vemos que se enfatiza esa obediencia que tuvo Noé también. Eso es algo que debemos de entender. Hay un contraste también en la estructura. Hay una multiplicación y violencia humana que se contrasta con Noé, que ha encontrado favor con Dios. Y luego tenemos también el contraste del juicio divino y el contraste de la provisión de Dios en el arca. Eso es algo para notar, porque en estos pasajes vemos una tensión. Siempre hay esta tensión entre el juicio de Dios y la gracia de Dios. Lo hemos visto desde el capítulo 3 hasta ahora en el 6, esta tensión. Y eso es algo que Moisés nos está comunicando por medio de esto. Es ese carácter de Dios en ser. Él es un Dios que tiene que ser justo, pero también es un Dios lleno de gracia. Entonces, algo para notar al estudiar el pasaje: ¿cuáles son las diferentes, los contrastes que vemos en estos pasajes? O piensen en eso al leer estos pasajes en las semanas que vienen. La tercera pregunta que tenemos. Ok. Uh-huh. Sí,
Y vamos a hablar de eso cuando entramos a la teología. Hoy estamos solamente observando, ¿no?, el texto. Vamos a hablar un poquito de eso, porque hay diferentes perspectivas de cómo se hizo justo Noé. Incluso vamos a hablar de esta palabra perfecto, porque necesitamos entender esa palabra. Cuando entremos a los diferentes versículos para estudiar específicamente el 9, vamos a hablar un poquito más en detalle. Hoy solamente estamos haciendo preguntas y estamos observando, pero puedo poner eso como una pregunta para nuestras notas. ¿Por qué era justo? Pero sí, vamos a hablar de eso porque hay diferentes perspectivas de cómo era justo a Noé. Hermana, ¿quería preguntar algo? Ujú. Ya. Sí, y vamos a hablar de eso. Hay una conexión entre ahí y Hebreos 11, y hablando un poquito de cómo él encontró esa justicia y por qué era considerado justo y por qué fue considerado perfecto. Porque esa es una palabra, pero también tenemos que entender el contexto de entre sus compañeros, qué significa eso, cuál era la perfección que está hablando. Todo eso va a ser importante, pero específicamente, como dije, eso va a ser algo que es una conversación media larga y cuando empezamos el estudio dije, tenemos que tomar estos primeros 8 versículos y luego los otros del 9 al 22, porque hay mucho en esos para indagar y descubrir. Pero sí, es una buena pregunta y la hermana nos dio una de las respuestas ahí de esa idea de por qué era nombrado justo Noé. Ok, vamos a seguir al 3. Tenemos 3 más preguntas aquí. Yo creo que quizás llegamos al 3 y el 4 ahorita. ¿Dónde ocurre y por qué importa? Una de las cosas que queremos entender es cuál es el escenario o dónde se está describiendo esta historia. Una de las cosas que vamos a ver aquí es que en el Antiguo Testamento vemos, específicamente en Génesis, vemos cuando se cuenta una historia, muchas veces hace como un zoom out. Vemos como la pantalla grande o el retrato grande y luego se entra un poquito, hace un zoom in y eso es como los detalles. Eso es lo que está pasando aquí otra vez. Lo vimos en los capítulos anteriores, pero aquí vamos a ver que aquí empieza con: aconteció en cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra. Aquí lo que vemos es que parte de el lugar donde esto está sucediendo es cósmico, es global. Esto es en todo el mundo. Vemos que él está presentando la historia como algo que está pasando en todo el mundo. Y luego vamos a entrar al detalle de la área donde Noé está, pero queremos empezar entendiendo que esto es algo cósmico, esto es algo global, esto es algo que ha impactado todo el mundo, la creación, no solamente una ciudad, no es aislado, no es una condición aislada donde, pues este grupo en esta ciudad o en este pueblo eran los únicos que estaban corrompidos, que esto es algo que ha impactado todo. Eso es donde está pasando. Pero vamos a ver que la historia en el versículo 10 vamos a ir un poquito más en detalle. Estamos hablando de Noé y su área inmediata también. No nos da un nombre del área, no nos da quizás la tierra específica, pero sabemos que va de grande a más pequeño la historia. Eso es donde está sucediendo. Ahora, una de las cosas para entender no solamente en el dónde está pasando, pero también cuál es el estado de ánimo de donde estamos.
hay un cambio muy rápido aquí en el estado de ánimo o la manera que entendemos el mundo. Hay una expansión humana y luego casi inmediatamente en unos versículos vemos un colapso moral. Y eso es interesante porque, como dije, esos primeros 11 capítulos de Génesis no nos dan muchos detalles de lo que ha pasado, pero sí nos da lo importante, que la humanidad va creciendo y no va creciendo rápidamente y no va creciendo rápidamente en una manera buena, con intenciones buenas, siguiendo a Dios, sino está moviéndose en una manera rápidamente hacia esa corrupción. De ahí vemos un dolor divino. Entonces, cuando hablamos del estado de ánimo de este escenario, ¿no? Es algo pesado y triste. No debemos de leer esto como algo bonito. La idioma, las palabras, el lenguaje que se usa aquí es algo pesado, que Dios está viendo su creación. Imagínase, Dios que creó el mundo desde un amor trinitario, está viendo la creación y le quiebra el corazón. Le quiebra el corazón. Entonces, su reacción a eso es un juicio. Es un juicio, el juicio venidero. Va de allí y luego incluye, otra vez, no lo queremos perder, incluye un plan de rescate. Él ve Noé y luego incluye ese plan de rescate. Entonces, al final del capítulo empezamos, y ese es un patrón que hemos visto en otros capítulos, empezamos a ver que un plan, una esperanza ahí. Entonces, eso es lo que está pasando en este escenario. Hay un tono emocional de tristeza, pero también de esperanza, que la humanidad va a continuar por medio de Noé. Vamos a ver también que el arca se convierte en un escenario también. El arca es otra parte, como dije, vamos de grande, global, hacia un poquito más detallado y luego llegamos al arca. Dios da dimensiones. Incluso tenemos las dimensiones del arca, tenemos los materiales que se va a usar, tenemos compartamentos ahí. Entonces queremos prestar atención a cómo esas instrucciones detalladas introducen orden en medio de algo que es un poquito caótico, en medio de un mundo que está cayendo en desorden, ¿no? En pecado. Vemos orden y eso va a ser algo muy principal cuando hablamos de la teología, específicamente en estos versículos, es que tenemos un Dios de orden. Y eso nos sirve, uno, para entender el carácter, la naturaleza de Dios y sus promesas y la manera que podemos confiar en Dios, pero también de una perspectiva apologética nos ayuda a poder defender el argumento de la creación. Entonces hay diferentes argumentos apologéticos que usan este principio de Dios ser un Dios de orden para poder argumentar que tenemos un Dios. Los ateos dicen no, porque todo se creó de un caos, que orden vino de desorden. Y realmente eso no es lo que vemos bíblicamente, que el mundo vino de un Big Bang, ¿no? Y que todo pues se creó de eso. La Biblia nos enseña y la naturaleza que vemos, que el orden tiene que venir de orden, de alguien,
de una persona. Entonces, Dios ser un Dios de orden también nos ayuda a entender eso. Entonces, podemos hablar de eso en esas semanas cuando lleguemos a esta idea de orden, porque yo creo que no solamente nos ayuda a entender el carácter de Dios, pero nos ayuda en nuestro evangelismo con personas que son ateos. Esa semana voy a poner una nota aquí, porque hay unos videos muy buenos donde, y son cortos, donde están dando ese argumento en universidades, y quizás podemos ver uno de esos videos hablando de eso. Entonces, el versículo 4, en los últimos 5 minutos que tenemos, mi versículo, pregunta 4, ¿qué sorprende o desafía en este pasaje? Ahora, esto va a ser diferente para cada persona, pero aquí hay algunas cosas que noté aquí. Los hijos de Dios y también los gigantes o el Nefilim, el texto no nos da muchos detalles. Eso es algo que para mí es interesante, me sorprende. No afirma que hay estas personas, pero no explica entonces por qué. Entonces queremos preguntar ese por qué, y también yo creo que lo sabio en esto es decir, ok, hay cosas que Dios nos quiere revelar, y luego hay cosas que quizás no vamos a tener las respuestas, y tenemos que estar bien con quizás no tener las respuestas de todo, ¿no? Entonces queremos decir, esto es lo que dice la Biblia, y luego no poner más a la Biblia de lo que no dice la Biblia. Entonces eso es algo importante, y cuando estemos estudiando eso queremos tener eso en mente. Nunca resuelva quizás todas las dificultades este texto de qué son y todo eso. El texto, una de las cosas que puse aquí en las notas del texto, prioriza el afecto moral, no la explicación metafísica de estos seres, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La otra cosa es este lenguaje de Dios arrepintiéndose. Entonces, una de las cosas que vemos es que a veces hay una tensión ahí cuando leemos ese texto de que Dios se arrepienta. ¿Cómo que Dios se arrepienta? ¿Se puede arrepentir Dios? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo puede ser afligido Dios? ¿Cómo le puede pesar algo? ¿Qué significa eso, no? Entonces, Dios, y esto es una de las razones que me enfoqué en este nombre personal de Dios, el Señor. Dios se nos está presentando en términos, a ver si puedo usar esta palabra en español. Se me perdió mi nota aquí. Pero en inglés es anthropomorphic. Yo creo que en español es antropomórfico, que se da características humanas, ¿no? Y se nos está usando este lenguaje para enseñarnos que Dios es un Dios relacional. Entonces, como dije, Yahweh, Adonai, esa palabra, es su nombre personal. También lo que vemos es que se nos está usando, se nos está enseñando en las palabras que se está usando, que Dios es un Dios que está involucrado, un Dios que es personal, no solamente un Dios que crea el mundo y luego dice, pues a ver cómo les va, y está allá lejos y no le importa la humanidad. Él es un Dios que está involucrado. Entonces eso es una observación que pues me sorprendió ahí, y es algo que debemos de tener en mente. También la severidad del juicio. Como dijo nuestro hermano, no solamente era para los humanos, pero también para la humanidad. Incluso sabemos que la tierra va a sentir el impacto aquí.
Piensen en eso, un diluvio, eso va a tirar árboles, va a tumbar árboles, va a cambiar el sistema ecológico de todo el ambiente. Entonces, hay un impacto a la tierra también. Entonces, todo eso es algo sorprendente en la severidad del juicio. Um, no era solamente, pues, a ver, les voy a dar una enfermedad o les voy a dar esto. No, Él viene a destruir todo. Y la otra cosa que había apuntado aquí es la descripción de Noé como justo, intachable. Eso es algo que resaltó, algo que debemos de poner atención y ver qué significa esto. Aclara lo que el texto afirma. En su generación, él caminó con Dios. También esa palabra perfecta es algo que yo había pues ponido en mis notas como algo sorprendente. ¿Qué significa eso? Y es algo que debemos de estar estudiando. Y luego esta frase, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Qué significa eso? Entonces eso es algo que debe de llamarnos la atención. ¿Por qué hizo que en los años serían 120? ¿Es un castigo por la maldad? Es una manera de quizás tratar de controlar que no se crezca ese tipo de maldad. Quizás por tener esos años tan largos, ellos podían hacer más cosas malas. Esa es una pregunta que me hice y era algo sorprendente. Una de las preguntas que me hice es, ¿ese periodo es gracia o es un límite de vida? ¿Cómo podemos interpretar eso, esos años? Entonces, eso es algo que había puesto ahí. Ya se nos acabó el tiempo. Lo que sí quiero que hagan como tarea para estas próximas 2 semanas es en sus propias notas, en su tiempo de estudio, ¿cuáles palabras o frases parecen muy importantes para ustedes? Y lo que podemos hacer, yo sé que el hermano ya nos ha dado algunas frases y palabras. Lo que podemos hacer en 3 semanas cuando nos reunimos otra vez es ver, cuáles son esas cosas y empezar a estudiarlas y ver qué significan estas cosas. Entonces, ya vimos algunas de esas, pero quizás en sus notas pueden anotar algunas más. ¿Ok? Déjame orar porque yo veo que ya me están esperando allá afuera y de ahí terminamos nuestro tiempo junto. Padre, gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Yo pido que sea lámpara a nuestros pies. Empiece, Señor, a traer a mente las preguntas y Señor, ayúdenos a estudiar de una manera fiel, de estudiar, Señor, en una manera que honra lo que estás tratando de enseñarnos, Señor. Que no nos desviemos, Padre, pero que siempre estemos enfocados en tu carácter y tu naturaleza expresados por tu palabra. Te amamos, te glorificamos.